Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PuPrime. Como sabéis, mi labor cada semana, cada jueves, es presentaros una estrategia de trading diferente con la cual pues podéis trabajar conceptos como seguimiento de tendencia, conceptos como reversión a la media y también conceptos como activos de contratendencia. Por lo tanto, pues hoy nuevamente os traigo una estrategia sencilla de interpretar con indicadores que podemos encontrar en nuestra plataforma de inversión MetaTrader, pero habrá momentos donde utilice indicadores externos que os facilitaré sin ningún problema para que pues no solamente comprendáis el funcionamiento de esta, sino que lo podáis poner en práctica. Os saludo a todos los que me acompañáis cada semana. Muchas gracias por el seguimiento, por el apoyo, por vuestros comentarios y propuestas. Y como siempre os digo, si conocéis a alguien que quiera aprender con nosotros, ya sabéis, animate para que pues no solamente nos siga cada jueves, sino también cada día en la sesión de la apertura de Nueva York. Hoy os voy a hablar de una estrategia de seguimiento de tendencia indicada para gráficos de una hora en adelante. Yo he visto que en gráfico de una hora funciona bien, por lo tanto no he cambiado a otras temporalidades. Las podemos ver también si os parece interesante, 4 horas diario. Pero ¿por qué no bajamos de una hora? Porque lógicamente vamos a encontrar también más ruido, vamos a encontrar movimientos más erráticos del mercado y donde vamos a excluir como día de negociación los viernes. ¿Qué sucede los viernes? Normalmente los viernes para los traders siempre se han dicho que los viernes son días quemacuentas, ¿no? Básicamente porque son momentos donde el mercado es más errático, está pensando ya en el cierre semanal y por lo tanto también nos podemos encontrar noticias de alto calado. ¿Qué tipo de noticias? Pues noticias como la creación de nóminas no agrícolas, datos de desempleo, es decir, vencimientos de cuádruple hora bruja, etcétera, ¿no? Por lo tanto, vamos a buscar recorridos con ratios de 1 a 1. Ahora os explicaré cómo lo hacemos. Y de esa manera, pues simplemente con un puñado de activos podemos perfectamente ser traders rentables. La estrategia la podéis utilizar en divisas mayores y en índices. No la he probado en acciones. Considero que para acciones hay estrategias más interesantes. Recordad que cada semana con vosotros veo la estrategia de trading en acciones en gráfico semanal. Considero que es mejor, e incluso en gráfico diario. Pero para este tipo de estrategia considero que no, que es mejor divisas e índices. Y por lo tanto es una estrategia que para explicaros, estoy en un gráfico de 60 minutos. En el Nasdaq utilizamos para eso dos indicadores. Por un lado, las medias móviles. Estas medias móviles son medias móviles en concreto de 72 periodos, que vamos a cambiarlo y vamos a ajustarlo a 50 periodos. Vamos a ponerlo en método exponencial para que podáis verlo. 50 periodos exponencial a precios máximos, 50 periodos exponencial a precios mínimos. Y por último, 50 periodos exponencial a precios de cierre, a close, ¿vale? Y nos queda esta pequeña carretera o túnel. La media de 50 es una de las medias más utilizadas para los traders y scalpers y day traders y por lo tanto, pues junto con la de 20, pues nos da vida cuenta de una buena información, sobre todo en los retesteos y los toques a la media para poder hacer reentradas y lo vamos a combinar con el MACD. No vamos a utilizar el MACD al uso 12.26.9 ni 5.13.1, es decir, todas las variantes de MACD que he ido viendo con vosotros a lo largo de estos años, sino que vamos a utilizar un MACD con la temporalidad de 35, 70, 12, ¿vale? Por lo tanto, va a ser un MACD más extendido. Aquí lo podéis ver en el momento que descargáis Mac e instaláis Mac, que lo hacéis a través de la pestaña de indicadores, seleccionáis Mac, se os abre la ventanita con los parámetros, ponéis EMA rápida 35, EMA lenta 70 y la signa del Mac en 12. ¿Vale? Repito, en lugar de 12, 26, 12, 35, 70, 12. ¿Qué es lo que busco? Pues precisamente este tipo de movimientos. Un MAC que se mantenga durante más tiempo por encima de su waterline. Disculpad, que para los que no sepáis qué es waterline, pues es simplemente su nivel cero. Por encima del nivel cero va a indicar compras y por debajo del nivel cero nos va a indicar posiciones de venta. Voy a utilizar en este caso una signal, que es, como veis, la media móvil del MACD, que está en color rojo porque voy a realizar entradas anticipadas, es decir, no es necesario que me encuentre por debajo del nivel cero, sino que en el momento que las barras para posiciones bajistas se encuentran por debajo de esa señal, de esa señal roja, y el precio está por debajo de el canal de medias móviles de 50 periodos, voy a entrar en corto, ¿vale? ¿Dónde voy a situar mi stop loss? En la parte superior del canal, es decir, en esta línea.
Ahí veo situar. Lógicamente aquí pues voy a encontrar velas de gran capitalización como esta o como esta. Así que hay que tener cuidado porque normalmente detrás de estas velas siempre viene un movimiento lateralizado, incluso de correctivo. Pero bueno, para poneros un ejemplo me vale. Entonces pondríamos aquí en este caso nuestra zona de entrada a vela cerrada, el stop loss aquí arriba y a partir de ahí simplemente haríamos una relación de 1 a 1. Aquí hay 160 puntos de distancia, 163. Pues simplemente proyectamos esa distancia y a partir de ahí tendríamos nuestra operación. Como vemos, una operación que se produce en la vela de las 16. Por lo tanto, es una hora operativa correcta para un trader. Siempre vamos a fijarnos en las sesiones de alta liquidez de Londres y de Nueva York. Esta estrategia no está concebida para la sesión asiática, no está concebida para la subasta de cierre americana, sino que para periodos de alta liquidez. Por eso, con un ratio 1 a 1 es más que suficiente para el sistema. ¿Queda clara la idea? No sé si me entendéis, ¿tenéis alguna duda? Como veis, es muy sencilla. Bueno, continúo. A partir de esto sería una posición bajista que hemos tomado precisamente ahí. El stop loss lo hemos puesto aquí y hemos salido en el momento que se ha llegado a ese objetivo de 1 a 1. Eso sería una operación bajista. Vamos a ver una operación alcista para que podáis entenderlo. Tendríamos una entrada precisamente aquí, en el momento que el precio cierra por encima. Bueno, vamos a buscar una entrada anterior, a ver si la tenemos dentro de un horario operativo. Eso son las 10 de la noche. Aquí tendríamos el horario de madrugada. Aquí tendríamos las 10 de la mañana, es decir, la vela de las 10 del 4 de septiembre. Ahí tendríamos que el precio cierra por encima del canal de 50. Ya tenemos que el histograma está por encima de esa línea, es decir, para comprar las barras estarán por encima de la línea roja, como vemos aquí, y para vender las barras estarán por debajo de la línea roja, ¿vale? Muy simple. Entramos a vela cerrada, ponemos el stop loss en el mínimo del canal, es decir, en la EMA de 50 aplicada a mínimos. Vemos que hay una distancia de 104 puntos y a partir de ahí lo que hacemos es proyectar esa misma distancia hacia arriba. Aquí hemos tenido, fijaos, por muy poquito, una mecha que no nos ha tocado el stop loss, porque nuestro stop loss estaría aplicado aquí abajo, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto que ahí el mercado ha hecho una regresión, pero finalmente nos ha dado ese ratio 1 a 1, ¿vale? Como veis, muy simple, gráfico de una hora, divisas e índices. Esto es en el Nasdaq, pero lo podíamos haber aplicado a cualquier otro activo. Volvemos nuevamente a ver otra entrada bajista en el Nasdaq. Precio cierra por debajo del canal de medias. El histograma está por debajo de la línea signal. Y como vemos, a vela cerrada entramos, situamos el stop loss, proyectamos 1 a 1 y a casa. ¿Vale? Muy simple. Vamos a ver también ejemplos con divisas. Con el ratio 1 a 1 es más sencillo, así no tenemos que trabajar con el profit definido y no tenemos que estar calculando nuestra salida. En índices me gusta más porque son más tendenciales. Ya sabes que las divisas normalmente es un mercado más farragoso, donde hay más lateralizaciones y por lo tanto, pues vamos a sufrir un poco más movimientos tendenciales. Vamos a verlo, por ejemplo, en el eurodólar. Aquí tenemos ejemplo en el eurodólar. Le damos espacio y vamos a ver una posición compradora en el eurodólar. Pues aquí tenemos la entrada, ponemos el stop loss aquí y proyectamos 1 a 1. Como vemos, para comprar las barras tienen que estar por encima de la signal. Proyectamos la distancia que hay hasta la EMA 50 aplicada a mínimos. Hay 23 pips. Los proyectamos y tendríamos ahí precisamente en esa vela tendríamos nuestra salida. ¿Vale? Recordad, después de velas de gran cuerpo, velas elefante, como esta, que probablemente sea fruto de una noticia, como esta o como esta, tened mucho cuidado porque lo que viene después generalmente es corrección, ¿vale? Así que yo cuando veo velas de este tipo y veo que cierran, lo que espero es que vayan a realizar algún tipo de acercamiento a la media o de apoyo para volver a entrar, ¿vale? Eso tenedlo claro porque si no os vais a tragar muchos stop loss. Esto sería la posición compradora. Como vemos, en este caso se está produciendo. Aquí se produce el primer cierre.
todavía la barra del MAC no está por encima del signal. ¿Cuándo está por encima del signal? En la siguiente vela, ahí. Por lo tanto, a cierre de esta vela estaría la posición de entrada. Nuestro stop loss quedaría abajo, a una distancia de 40 pips. Proyectamos y fijaos qué casualidad, para que veáis en este caso la funcionalidad y la eficiencia del análisis técnico, que el ratio 1 a 1 nos da justo en el máximo anterior. ¿Vale? Por lo tanto, ahora estaríamos dentro del eurodólar comprados con un objetivo de salida 40 pips más arriba, que es precisamente donde se encuentra el máximo que marcó el día 9. ¿Vale? Vamos a verlo, por ejemplo, con la libra. Aquí tenemos la libra, probablemente nos dé la misma entrada, fijaos, pero fijaos qué es lo que hace la libra. Aquí, precisamente, al cierre de esta vela es cuando ya el MAC nos responde, puesto que ahora es cuando se encuentra por encima de la Signal, ¿vale? Así que en la libra nos hace entrar un poco más tarde. Luego también tenéis que pensar que hay que hacer una lectura adecuada del mercado, es decir, el mercado no simplemente aplica una estrategia y ya está, tiene un código de lenguaje, un código de funcionamiento en el cual nos vamos a encontrar estas situaciones. ¿Qué situaciones son? Situaciones donde las medias se aplanan y donde el precio se consolida. Por lo tanto, los movimientos a un lado y a otro del canal de medias son muy cortitos, ¿vale? En estos momentos son momentos más laterales, por lo tanto, lógicamente son momentos donde no voy a entrar. ¿Por qué no voy a entrar aparte de esto? Pues no voy a entrar porque sencillamente también el histograma del MAC no está por encima de la Signal. Fijaos, ¿veis cómo se encuentra por debajo? A partir de este nivel, el histograma ya me está diciendo, cuidado, porque ya no tengo la misma fuerza. Y fijaos como en el resto de barras que corresponden a cada vela, puesto que todos los indicadores se construyen a partir del precio, no nos encontramos que el histograma sobrepase la línea roja. ¿Cuándo lo hace? En esta vela, en la vela que está cotizando ahora, ¿vale? Por lo tanto, durante todo este esquema estaríamos fuera en liquidez. ¿Dónde nos hubiera marcado una entrada interesante? Pues aquí, por ejemplo, aquí, fijaos que esta es la vela de las 11, ¿vale? Aquí, en este caso, cuando el canal se estrecha y vemos que las barras son laterales, pues en este caso, ya sabiendo que he tenido una mecha por debajo del canal, voy a utilizarlo como apoyo, como stop. Y fijaos que el precio coquetea con esa línea. Me voy a aprovechar de esa zona de mínimos. Yo siempre he puesto, cuando he impartido alguna conferencia en algún evento macro, tipo Forest Day o en algún evento internacional, el Rankea Market Experience, que son eventos presenciales, siempre comento que los canales de medias, como son este canal de medias de 50 periodos, para ver una utilidad más práctica, tenemos que pensar al visualizarlos en las agujas de un reloj. Es decir, si el reloj se encuentra a las 3 menos cuarto, el canal está plano, el precio está plano, no tiene velocidad. Si el reloj se encuentra entre las 4 y las 6 de la tarde, como es este caso, nos encontramos que el movimiento es bajista. Y si el reloj se encuentra en concreto entre las 10 y las 12, estamos en un movimiento alcista, ¿vale? Así de simple, recordad los ángulos de un reloj y así de esta manera va a ser mucho más sencillo, fijaos, aquí lo podemos ver, va a ser mucho más sencillo que nos encontremos en concreto con movimientos tendenciales ya digeridos. Así que, como veis, tenéis una estrategia muy sencilla para poder aplicarla a todo tipo de activos. Y ahora vamos a verlo, por ejemplo, en la Libra Yen. Ahora mismo estaríamos en liquidez. Fijaos que ya nos ha marcado aquí la anterior entrada, aquí, precisamente. Vamos a ver si nos ha llegado al ratio. Este sería la zona a cierre de entrada. Calculamos la distancia del stop, 34 pips y ahí, ahí. Depende del broker, te hubiera sacado o no, pero casi casi hubiese llegado ese ratio 1 a 1 y a partir de ahí se ha desplomado y ha ido a buscar esa zona de stop con esta cola, ¿vale? Vale, Miguel, no te preocupes. Se está grabando el vídeo, no obstante, y se colgará en el canal de YouTube. No obstante, recapitulo ahora y te explico realmente las entradas del sistema, ¿vale? Cómo funciona. Por lo tanto, Librayen, fijaos que ha sido, pues, bastante errático. A mí me gustan más los gráficos limpios, me gustan más los gráficos por eso para determinadas estrategias
pues podemos encontrar en los gráficos de índices nuestro principal aliado. ¿Para qué complicarnos la vida? Si aprendemos a ser rentables y a ganar dinero con un activo, tampoco se trata de que seamos especialistas en todo tipo de activos. De hecho, una sala de trading institucional de la cual he tenido el honor de conocer y de participar, de cualquier entidad o banca de inversión. No hay un trader que negocie 20 activos. Hay un trader prácticamente para un activo. Está el trader del euro dólar, el del oro, el del cobre, el del Nasdaq, etcétera, ¿vale? Pero no hay un trader que esté negociando 20 activos a la vez. Aquí tenemos un gráfico del DAX de una hora. El DAX en una hora, fijaos cómo nos hubiera marcado posición de entrada precisamente aquí. ¿Por qué? Porque ya vemos que el precio ha logrado cerrar por debajo del canal y porque vemos también que las barras están por debajo de la línea roja de la Signal. Por lo tanto, a vela cerrada, situamos nuestra zona de entrada, situamos nuestro stop loss en el máximo, lo cual hay 58 puntos, no es demasiado, y lo proyectamos hacia abajo para hacer ese ratio 1 a 1. ¿A partir de ahí ha hecho algo más el DAX? No, realmente no ha vuelto a romper por encima del canal. Por lo tanto, me encuentro fuera de mercado. Otra entrada, fijaos, una entrada muy clara del DAX. Pues es la entrada que se produce aquí. El precio cierra por debajo del canal y ya vemos que el MAC cierra o se encuentra por debajo de su signal. Por lo tanto, entramos. Cuando nos encontramos estas distancias, fijaos, aquí hay una distancia de 270 puntos, que luego hacia abajo perfectamente nos ha dado ese ratio 1 a 1, pero podemos tener sensación de vértigo. Por lo tanto, lo que podemos hacer tranquilamente es poner un stop loss, en este caso en el máximo anterior, y a partir de ahí proyectamos ese ratio 1 a 1. Eso es cuando nos encontramos muy alejados del canal de medias, porque si no vamos a exigirle demasiado al mercado, ya que el movimiento se ha extendido más, ¿vale? Por lo tanto, estaba comentando, Miguel, que te incorporas un poquito más tarde, que la entrada se produce cuando el precio cierra por debajo del canal, como este caso, y el histograma del MAC está por debajo de la signa, de la línea roja. Y para comprar, todo lo contrario. El precio cierra por encima del canal y el MAC se encuentra por encima de la signal, que esto se produce aquí en esta vela. A partir de ahí proyectamos la distancia de la entrada al mínimo del canal y lo proyectamos hacia arriba. ¿Vale? Un ratio 1 a 1 para el sistema. Muy simple, lo podéis mecanizar también. Y lo podéis sistematizar. También podéis jugar con la periodicidad del canal. Pues oye, yo que en lugar de un canal de 50 quiero un canal de 200. Entonces vas a tener menos entradas y lógicamente los movimientos van a ser más extendidos. Pues no, yo quiero un canal de 20. Bueno, pues a partir de ahí 50 es un término medio para un day trader. Pienso que ahí lo podéis sistematizar. Luego también una matización, recordaros, el MACD no es el MACD 12-26-9, repito, es el MACD 35-70-12. Por eso nos da estos histogramas tan extendidos, ¿vale? 35, 70, 12. Vamos a verlo también, por ejemplo, cómo hubiese sido en otro índice. Bueno, en SP 500, por ejemplo. Fijaos, no tiene nada que ver, ya son gráficos más limpios. Pues el último movimiento en el SP 500 se produce aquí, ahí, en esa vela. ¿Por qué? Porque es cuando también el MAC ha cerrado por encima de la signal, ¿vale? Por lo tanto, esta hubiese sido la zona de entrada. El stop loss nos queda a 39 puntos y ahora mismo estaríamos de camino ganando 24, ¿vale? O sea, habríamos entrado la vela de las 16. Estaríamos alcistas en el SP. Fijaos que las reentradas las podemos ir haciendo siempre y cuando el MAC vaya cerrando por encima de, veamos, una vela que cierre claramente, no esto que al final es un amago, pero velas que cierren claramente por encima de la signal. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí vemos que hay una distancia de 33 puntos y aquí ya prácticamente los hemos tocado, ¿vale? Por lo tanto, esto nos puede servir también como reentradas. Cuando el signal del MAC se aplana, pues vemos que corresponde a este movimiento lateral. Os propongo también a modo de apoyo, porque sé que muchos de vosotros os cuesta algo más la lectura de este tipo de MAC, estamos acostumbrados a un MAC de cruce de medias. Os propongo también que podéis utilizar nuestro inseparable amigo de tendencias, que es el ADX. Un ADX de 14 periodos y con un nivel 22 nos puede servir también, lógicamente, de muleta para este tipo de situaciones. Lo podéis incluso combinar. Cuando el ADX está por encima de la línea 22, el mercado está en tendencia,
¿vale? Yo solamente utilizo la línea de X, no utilizo los diferenciales, porque no me interesa los cruces al alza o a la baja, para eso ya tengo el canal de medias, entonces simplemente utilizo el ADX. ¿Qué es lo que me encuentro? Que, por ejemplo, aquí el ADX está por encima de 22, por lo tanto el movimiento a la baja es claro, tiene una caída de 50 puntos. ¿Dónde más me encuentro la DX en tendencia? Pues precisamente aquí me encuentro que la DX está por encima de 22. Por lo tanto, fijaos el movimiento que tiene el SP, 60 puntos, etcétera, ¿vale? Cuando la DX se encuentra por debajo de la zona de 22, pues corresponde a movimientos que tienen muy poca velocidad. El mercado está cansado y simplemente está consolidando, ¿vale? Esto lo digo a modo de ayuda, podéis utilizar el ADX, apoyaros en él para los momentos laterales, porque sé que es una pregunta que me hacéis mucho normalmente en formación, ¿no? ¿De qué manera podemos trabajar los movimientos laterales? Pues podéis hacerlo con el ADX, podéis hacerlo con un RSI, con niveles de 55-45, hay mil maneras de poder trabajar los laterales. Lo que no podemos olvidar es precisamente hacer una lectura correcta del precio, porque el precio no sube de manera vertical, no baja de manera vertical, sino que zigzaguea. Ese es el movimiento natural del precio, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tenemos este tipo de Mac, por ejemplo, este Mac lo encontráis en la plataforma. Yo además tengo otro Mac también para aquellos que les gusta un poco más los colorines. Aquí tenemos este Mac, precisamente que viene a decir lo mismo, pero hay gente que lo utiliza más y os preguntaréis por qué. Pues lo utilizan, vamos a eliminar la línea, vamos a poner la línea blanca, aquí está. Lo utilizan más porque hay traders que les gusta ver cuando las barras son de color, en este caso, más oscuritas, es cuando el precio desarrolla fuerza bajista y cuando cambian de color es cuando va perdiendo fuerza, ¿vale? Pero simplemente esto es, por así decirlo, es rizar el rizo, ¿vale? Vais a encontrar la misma información con el Mac en concreto que os viene en la plataforma. No necesitáis más para ser traders rentables y aplicar la gestión de riesgo adecuada y operar en los mismos activos a las mismas horas, ¿eh? Esto es importante. No tiene ningún sentido que porque no hayamos podido asistir a una sesión de Londres o de Nueva York, a la desesperada ese día nos metamos a operar a cualquier hora, porque a partir de ahí, lógicamente, los resultados va a ser muy difícil que nos puedan ir acompañando. Bueno, no quiero hacer tampoco el vídeo demasiado largo para todos aquellos que me comentáis que luego pues lo visionáis tranquilamente en momentos de asueto. Quiero, como siempre, deciros que pues aquí estoy para cualquier duda que tengáis. Ya sabéis que mi función, no solamente como analista, sino también como formador, a todos aquellos que formáis parte de la familia de Puprime. Y bueno, para si en algún momento no tenéis un sistema definido, una gestión de riesgo, unas reglas establecidas a la hora de operar, y es por ello por lo que todavía no sois traders rentables, pues ya sabéis, os podéis comunicar conmigo a través de mi correo electrónico jose.fernandez@puprime.com o a través de nuestra página web. Espero que tengáis todos una gran jornada y nos vemos mañana en la sesión de la apertura de Nueva York. Un saludo a todos.